La oralidad es uno de los elementos más importantes para la educación, y me refiero justamente a este conjunto entre la crianza y la enseñanza. Y es que a través de la palabra hablada es que compartimos conocimientos, saberes y experiencias a los otros. Y desde el punto de vista, desde la enseñanza, compartimos también una serie de temas o temarios que tenemos que abordar dentro del salón de clases. Pero la narración oral es una herramienta muy poderosa con la cual podemos abordar los mismos temas de forma fluida, divertida y en el mundo imaginario en el cual podemos empatizar con las niñas y los niños. La narración oral para mí formó parte importante de mi vida, no solamente porque había muchas charlas en casa y que podíamos compartir a través de la palabra anécdotas, historias o platicarnos sobre la literatura de forma oral y también transmitirnos una que otra historia que habían formado parte de la cultura popular o que eran parte de nuestras historias de la casa, sino que para cuando yo me volví educadora, que fueron pues mis años de universidad en el cual yo trabajé primero de auxiliar de educadora en la preparatoria y posteriormente ya estuve como maestra frente al grupo, la narración oral es que cobra una parte fundamental para mí en la manera de compartir ideas y momentos importantes con las niñas y los niños. Y es que la narración oral funciona en todas las edades, porque la oralidad es la herramienta con la que trabajan las docentes y los docentes. Digamos, es la palabra la que ayuda a conectarse con el otro, no solamente porque cumple una función comunicativa, sino porque a través de las palabras podemos empatizar, podemos generar lazos importantes y nos ayuda a comunicarnos, es parte de nuestro lenguaje. Regresando a la narración oral, para cuando yo era maestra, para mí los cuentos eran la introducción o la antesala para abordar casi cualquier tipo de tema. Déjenme decirles que yo trabajé primero en el gobierno como maestra de grupo y posteriormente en una escuela particular y después de ahí seguí trabajando en escuelas particulares y después ya en programas educativos. Pero la narración oral siempre estaba como base para poder impartir mis clases. Hubo un tiempo que yo fui maestra de un taller de ciencias en un colegio, en el cual, bueno, pues las niñas y los niños escogían los temas y a partir de ahí desarrollábamos cosas. Aunque mi taller era de ciencias y me permitió explorar en muchos conocimientos a través de los libros y buscando, pues obviamente todos los temas para compartir con las niñas y los niños, yo buscaba siempre piezas literarias con las que pudiera introducirlos al tema y generar un momento lúdico antes de comenzar a abordar todo el conocimiento que yo quería compartir o que igual llevábamos todos en clase para compartir. Y es que los cuentos formaban parte de un cotidiano, incluso hasta la fecha, creo que muchas de las maestras tienen un momento o un día del cuento. Pero es que el cuento puede formar parte de todo, y me refiero no solamente al cuento literario, porque a veces creemos que la narración oral solamente parte de los cuentos, de la literatura escrita, pero también forman parte de esta tradición oral que viene de generación en generación y que se van convirtiendo en un acervo importante, digamos, de la literatura universal, la cual pues ya ahora ya existe a lo mejor de forma impresa o ya está escrita, pero que durante muchos siglos fue transmitida de persona en persona a través de la palabra. Y fue transmitida a través de estas anécdotas. Y es que aquí hay algo interesante. Es que hablamos de una ficción que puede ser realista y puede ser basada en la historia o puede tener referentes de anécdotas que a las personas les pasaron o bien puede citar algunas, digamos, vivencias o experiencias de las personas, pero también hablamos de una ficción fantástica en donde todo tiene cabida. Y es ahí cuando podemos generar mundos imaginarios que permiten generar estos puentes de comunicación con las niñas y los niños. La narración oral yo creo que puede estar presente en todos los niveles educativos. Para mí fue muy importante cuando trabajaba yo con educación inicial, que eran niños entre 3 y 5 años, e incluso llegué a trabajar con niños más pequeños posteriormente, y también el cuento era parte fundamental.
Después de que dejé de ser educadora y que tuve una formación simultánea en diseño gráfico, en el cual, bueno, empecé yo a comunicarme a través de la imagen, la narración oral cobró un sentido completamente distinto porque ya entonces empezaba yo a ver dos narrativas, la narrativa o tres narrativas, ¿no? La narrativa escrita a través de la literatura, la narrativa oral, que podía partir de una y de otra, y la narrativa visual, que incluso muchas de las narradoras y narradores orales, a veces trabajamos a través de la palabra historias maravillosas que solamente han sido ilustradas, porque es esta nueva tendencia que existe de, pues a lo mejor un par de décadas para acá, en donde también la narrativa visual ha cobrado un terreno dentro también de este constructo de los imaginarios. Entonces, a mí me gustó muchísimo poder fusionar, por un lado, la óptica educativa a través de la narración oral como un oficio en el cual podía ir yo creciendo, y la narración oral partida o en concordancia con la narrativa visual. Para años después empecé yo a explorar como que con la palabra a través de muchas otras opciones que no fueran solamente hacer narración, pero en todas en sí siento que la narración ha estado presente. Entonces empecé a fusionarla en muchas cosas y creo que hasta ahora he podido consolidar muchos proyectos en donde siempre tomo en cuenta la narración. Ahora, hay otra parte que creo que también ayuda muchísimo la narración oral en la educación, es a poder acercar a otras personas a través de la palabra a la lectura, que no es su objetivo, pero también lo hace porque no es propiamente el objetivo principal la mediación de la lectura, porque no es propiamente que siempre esté presente o sea una lectura en voz alta o esté el libro presente o sea promovido, pero en realidad sí se promueve mucho a las autoras y autores de estos cuentos, los cuales narramos a través de la narración oral, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza a crecer un poco las inquietudes. Ahora, por otro lado, regresando a la educación, creo que la narración oral, hay quienes profesionalizamos en este medio, pero hay otros que solamente se acercan y creo que es importante que las mamás, los papás, las abuelas, los tíos y todas las personas se acerquen a la narración oral, no para que sean narradores propiamente, sino porque también les permite tener contacto y empatizar con los otros a través de la palabra. Entonces, la maternidad y contar historias cuenta mucho desde el arrullo hasta igual contar cuentos antes de dormir o contar las anécdotas una y otra vez porque a las niñas y los niños les gusta que sea narrada cómo es que pasó tal circunstancia, ¿no? Y creo que eso también conecta con las niñas y los niños desde la casa. Y si podemos igual hacer que ellos puedan ver narraciones orales en espacios propios para, ¿no? Como parques que ha habido, bueno, pues la apropiación de parques que ha sido esto desde siempre, en donde está el juglar o está el contador de historias, el cuentero, el cuentista, a lo mejor muchos cronistas que también hacen uso de la narración oral. Y de una u otra manera, todo este circuito es educativo. Eh, no es a lo mejor la intención de la narración oral educar, pero cuando estamos frente a un grupo, siempre estamos transmitiendo y la palabra también se aprende y puede transmitir cosas positivas o negativas. Es ahí en donde debe haber mucha ética de lo que hacemos, de lo impecable que puede ser el uso de la palabra, ¿no? De la conciencia del uso de la palabra. Y creo que este circuito educativo en donde podemos conjugar la narración oral en casa, la narración oral en el salón de clases, la narración oral en otros espacios culturales y artísticos en donde podemos enriquecernos a través de escuchar la oralidad y bueno, también el acercamiento a contar, ¿no? Lo que les decía, no propiamente es que vayan a ser narradores orales, pero la oralidad es un elemento súper importante para la educación. Y creo que cada vez más ha tomado terreno en el ámbito educativo, porque creo que las maestras y los maestros tienen muchísima conciencia
de la importancia que tiene no solamente el fomento a la lectura, el acercamiento a la literatura y a las artes, sino que también, como lo expresaba al principio, la oralidad es la herramienta con la que trabajan en el salón de clases, en donde hay un grupo cautivo con el cual van a estar trabajando constantemente y se van a estar retroalimentando y pueden compartir este uso de la palabra constantemente. Ahora estoy hablando desde la óptica de las niñas y los niños porque a lo mejor es el lugar en donde yo habito porque me dedico a las infancias desde hace 25 años. Y bueno, no solamente me dedico a la narración oral, sino yo he conjugado 3 o 4 cosas que yo soy. Una es que soy artista visual y no he dejado de hacerlo y trato de fusionar. La otra es que me formé como gestora cultural. Y para mí siempre la narración forma parte de lo que yo hago. Y bueno, la narración oral, yo como narradora, como cuentacuentos o como líder de algún libro club que en algún momento tuve, o igual como docente porque doy talleres y doy talleres de arte para las niñas y los niños y construyo programas de talleres de arte. Y es ahí en donde siempre tomo en cuenta la narración oral. Pero también desde la óptica del teatro, que es mi casa, es mi familia, porque vengo de una familia de comediantes en donde todos nos dedicamos al teatro, es ahí donde también la narración oral ha formado parte importante de algunos proyectos en donde narrar es el eje de las acciones y hacemos mucho teatro físico o corporal como varios de los proyectos que se montaron tanto en mi compañía que se llama Fonamules como en la compañía de Fonamulitos que también es de nosotros y que es hecha por niñas y niños, ¿no? Y la narración oral siempre está presente en la construcción de muchas ideas, porque creo que es inagotable. O sea, no hay un solo lugar a donde creo que no tenga cabida. Y es que tiene tantos ámbitos, creo que siempre tomamos como la óptica, a lo mejor yo formo parte de este grupo que se dedica a la cultura infantil, a la cultura dirigida hacia las infancias en diferentes niveles, con una perspectiva educativa, pero la narración oral está presente en todo, o sea, podemos narrar incluso en un bar para adultos, podemos narrar para los abuelos y las abuelas, podemos narrar para adolescentes, porque en realidad la narración oral lo que transmite es ficción. Y la ficción, es tremenda. Puede haber muchas ficciones con muchos géneros y pueden irse construyendo al aire y también hay mucho de la narración oral que tiene que tener conciencia de la estructura literaria y de la construcción de la creación literaria en sí. Entonces, hay muchas cosas que han sido primero construidas en la oralidad y posteriormente pasadas a escribir por muchos compiladores o por muchos escritores, o bien se han ido de boca en boca y alguien ha tenido que llevarlas al papel. Y bueno, pues la narración oral me parece un mundo apasionante en el que creo que cada vez ha ido tomando más terreno de manera mucho más formal, de manera mucho más profesionalizada. Y creo yo, y lo digo desde mi óptica como docente, en el que aunque yo sepa ya muchas cosas de la narración oral, todavía no termino de formarme. Y yo he visto a personas de muchas edades formarse durante mucho tiempo y entre más adquieren conocimientos para fortalecer la narración oral, mucho más posibilidades tienen de narrar de muchas maneras. Entonces, creo que también, como todos los oficios y como todas las profesiones, es una profesión en la que siempre hay que estar innovando, siempre hay que estarse actualizando, siempre hay que estar en el laboratorio, siempre hay que probar con el público, siempre hay que compartir el trabajo con otros colegas y siempre hay que estar en un mundo rodeado de oralidad. Y algo que me gusta mucho de este oficio es que la formación no es una formación unidireccional como pasa con algunos oficios, sino que a veces alguien parte de un área completamente ajena o distinta a la narración oral y por otro lado, pues bueno, empieza a tener pues muchas posibilidades de conjugarlo con lo que es. Y entonces parten de las ciencias sociales o parten de las ciencias médicas o parten de otros oficios que aparentemente están muy ajenos, pero no hay una sola cosa hasta ahora que yo vea que está alejada de la narración oral. Y es que tiene que ver con la imaginación,
tiene que ver con las historias y creo que yo puedo contar mi propia historia y contar chismosamente las historias de otros. Yo soy Penélope desde la Ciudad de México. Espero que esta mini charla les haya gustado y que puedan pues informarse un poco más de este mundo apasionante de la narración oral.